Hola a todos, un saludo, les habla Iván Trujillo, bienvenidos a este webinar y a este espacio de conversación del Grupo Empresarial Argos. Un saludo muy especial a las personas de Cementos Argos, de Celsia, de Odinsa, de Suma y de Grupo Argos. El tema que hoy nos convoca es el COVID-19, la coyuntura de salud pública y este momento histórico sin precedentes, inédito, por el cual estamos atravesando todos como sociedad. Creo que en estas épocas de exceso de comunicación, de información, de noticias, de redes sociales, de cadenas de WhatsApp, bien vale la pena tomar un rato de reflexión para oír una posición médica, para oír una posición de un experto. Y es por esta razón que en esta ocasión hemos invitado a Gabriel Mesa, nuestro invitado especial. Gabriel Mesa es el actual gerente general de EPS Sura. Gabriel adicionalmente participa en la junta directiva de ASEMI, que es el gremio de las EPS en Colombia. Gabriel es médico de profesión, adicionalmente es artista plástico. Gabriel estudió medicina en la Universidad CES en Medellín, es patólogo de la Universidad de Boston, tiene su MBA en la Universidad de UCLA en Los Ángeles, en California. De manera que es un gusto tener esta voz experta que nos acompañe en este conversatorio que va a estar dirigiendo el presidente del Grupo Empresarial, Jorge Mario Velázquez. Este ejercicio, permítanme hacer un comentario, se desprende de una de esas 5 grandes prioridades que han constituido la hoja de ruta estratégica que ha definido el liderazgo de este grupo empresarial y Jorge Mario Velázquez, y tiene que ver necesariamente con esa prioridad que se ha definido, que tiene que ver con la protección del bienestar, la salud y el cuidado de todos los colaboradores del grupo empresarial. Esa es hoy la máxima prioridad y este ejercicio justamente se desprende de esa definición puntualmente. Vale la pena que aprovechemos este espacio. Estoy seguro que el conversatorio va a ser muy enriquecedor, la posición y las reflexiones y las opiniones que va a brindar Gabriel Mesa sobre el comportamiento del virus en Colombia, sobre el comportamiento del sistema o la respuesta del sistema de salud de Colombia a esta dura contingencia y lo que tiene que ver con las vacunas y todos los avances de los mismos. Yo creo que va a ser un espacio de mucha importancia para reflexionar en estos momentos. El conversatorio está diseñado para que dure completo, digamos esto, 1 hora y 15 minutos. Después de estas palabras vamos a dar inicio al conversatorio, después vamos a tener una sesión de preguntas muy corta y con eso vamos a darle unas palabras de cierre igualmente a Jorge Mario Velázquez. Es importante que si tienen dudas, preguntas que nos quieran ir haciendo, está el correo de comunicaciones @grupoargos.com. Ahí nos pueden ir enviando todas las preguntas, se las vamos a hacer a Gabriel en su momento. De manera que sin más preámbulos, yo le pediría entonces al equipo pasemos con el video de App Confianza para darle apertura a este conversatorio. A todos ustedes, muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar. Bienvenidos Jorge Mario y Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. A todos un saludo muy especial. Espero que se encuentren muy bien, todos de salud, de ánimo, que sus familias estén bien, que se estén cuidando en un momento que es especialmente importante que reforcemos todas las precauciones y todos los cuidados. Yo, muy poco que agregar a la introducción que hizo Iván.
simplemente darles las gracias a todos por acompañarnos en este día, que es un día creo que muy especial, un día que queremos que el producto de esta conversación sea enormemente positivo, que quisiéramos que lo que salga de aquí esté más allá de las cifras, que seguramente cuando las vemos de manera aislada nos impactan, nos duelen como colombianos, pero que salgamos con una mayor profundidad de entendimiento de qué está pasando, de cuáles son los caminos que a la humanidad le vienen por delante, y de cuáles son las medidas de cuidado que debemos tomar en lo personal, en lo familiar y en lo empresarial. Y que pudiéramos de esa colección de datos y de discusiones lideradas por tal vez una de las voces más expertas de este país alrededor de este tema y una de las personas como seres humanos más maravillosas que yo conozco, y ahora les voy a contar por qué, que saliéramos llenos de energía, llenos de ganas, llenos de visión de que sí podemos cuidarnos y que sí vamos a salir adelante. Pero desde luego que tenemos una enorme responsabilidad, no solamente personal, sino social, en el cuidado de nuestra salud, de nuestras familias y el resto de las personas con que día a día interactuamos. Ya lo dijo Iván, Gabriel Mesa, no solamente médico, es MBA, tiene una maestría en economía, una maestría en la Universidad de California en Los Ángeles, y tiene una triple condición maravillosa, y es que es un gran artista plástico. De manera que parte de lo que seguramente vamos a conversar es cómo un médico se especializa en temas de salud, se interesa por la economía y se interesa por el arte y se interesa por el bienestar colectivo, como van a ver ahora cuando hable Gabriel. De manera que es un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros, Gabriel. Muchas gracias por aceptar esta invitación, persona más capaz y más apropiada para contarnos qué está pasando y qué podemos hacer imposible. Yo quiero, antes de darle la palabra a Gabriel, que es quien va realmente a tener el liderazgo en esta conversación, yo solamente voy a acompañar la conversación, eventualmente a motivar y a inspirar 2 o 3 tópicos de conversación. Decirles que como organización tenemos que reconocer el trabajo de las personas que han venido liderando todo el capítulo de salud y gente dentro de esta estructura de manejo de la coyuntura del COVID que decidimos implementar por allá a principios del mes de marzo, y que, como bien lo mostraba el video, estableció las prioridades como deberíamos abordar los temas alrededor de un choque de la magnitud del que nos acompaña con la llegada de esta pandemia, que nunca vimos llegar, que nunca pensamos que fuera a llegar, pero que esta organización decidió priorizar, arrancando por el principio de la salud y bienestar de sus colaboradores en todas las regiones, en todas las operaciones, por preservar el empleo, por preservar la continuidad de estas organizaciones y simultáneamente ser un ciudadano corporativo que pudiera influir positivamente mediante la filantropía o la gestión de políticas públicas en construir y ser parte de la solución en semejante tormenta que estamos navegando. De manera que la primera prioridad que nos pusimos con la junta directiva, con los presidentes de los negocios, con los vicepresidentes de todos los negocios, fue esa: la salud y bienestar de nuestros colaboradores. Y yo quiero hacerle un reconocimiento a todos ustedes, a quienes están aquí, a quienes hoy no nos acompañan, porque realmente ha sido ejemplar, no solamente el comportamiento de cada uno, la seriedad con que se ha tomado este tema,
la responsabilidad de cuidarse en lo individual, pero cuidar a los demás, sino también el liderazgo ejercido por los equipos que han tenido a su cargo la coordinación de todas las acciones en las distintas empresas. Yo quiero hacer un reconocimiento público a Rafael Olivella, a Carlos Mario, al Sati, a Claudia Salazar, a Jorge Ignacio Acevedo, a Marta en Suma, a Sara, a todas las personas que con ellos, que son muchas, han trabajado día y noche, han hecho un esfuerzo maravilloso por no solamente inculcarnos buenas prácticas, sino proveernos los recursos, proveernos la información, el acceso a las mejores condiciones de salud que podamos tener y a la atención de cualquier eventualidad de nuestra organización. Yo quiero públicamente agradecerle a todos ellos, pero especialmente a quienes han liderado esto, a Rafa y al equipo, a Carlos, a Claudia, a Jorge, a Marta y a todos sus equipos, porque en nombre de 14.500 colaboradores directos y cerca de 43.000 entre directos, indirectos e inducidos, no podemos sino agradecerles ese trabajo que me consta que lo hacen día y noche por preservar la salud de todos nosotros. A ustedes, pues un infinito agradecimiento. Simplemente, antes de darle a Gabriel la palabra, yo quisiera decir que hacemos este conversatorio además en un momento pues muy sensible, como seguramente lo vieron ustedes, pues el día de ayer marcó un récord de los que uno no quisiera tener, más de 300 fallecidos en Colombia, la mayoría de ellos en Bogotá, pero Antioquia con una especial condición de crecimiento de los contagios y las muertes. Totalizamos cerca de 8.000 nuevos casos en Colombia, lo cual no es menor. Ya hay algo más de 226.000 casos confirmados en el país, 110.000 activos y cerca de 7.700 fallecidos. Cuando uno mira las cifras globales, pues estamos llegando a 15 millones de casos, casi 6 millones de casos activos y algo más de 600.000 fallecidos en el planeta. De manera que ciertamente estas no son cifras muy halagüeñas, son cifras muy dramáticas, muy tristes, pero que con todo deben servirnos para profundizar un poquito más de las simples cifras, para entender dónde estamos bien como país, dónde estamos bien como región, dónde tenemos que hacer mayores esfuerzos, no solamente en lo colectivo, sino en lo individual, y cómo vislumbramos el tránsito por esta situación. De manera que, sin más preámbulos, un agradecimiento enorme a Gabriel. Gracias por estar aquí, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Gracias, además, por ser la persona indicada y adecuada con el conocimiento y la motivación de servicio colectivo que hoy está al frente de una de las instituciones más importantes de este país en salud, la EPS Sura. Y gracias por compartir con nosotros. De manera que te doy la palabra. Esto se trata de conversar, de que nos cuentes, y iremos haciéndote algunas preguntas y siéntate por favor en casa. De nuevo, gracias por estar aquí, pero gracias por la compañía y por el acompañamiento que nos han dado desde Sura en todo este tránsito. Es absolutamente maravilloso. De verdad que a ti y a todo tu equipo, muchas gracias, Gabriel, y bienvenido. Jorge Mario, muchas gracias, hombre. Pues un placer. Empiezo por decir que te veo muy bien, hombre. No nos veíamos desde antes de la pandemia, cuando el mundo era normal, el mundo que conocíamos. No tengo la menor duda que tendremos un mundo mejor después de esto, pero te veo que de hecho perdiste algunos kilos, hombre. Te felicito. Conozco. Creo que estás en silencio. Sí, varios. Sí, hombre. Ayer tuvimos junta de la EPS y un miembro de junta le dije lo mismo y me dijo, sí, perdí 8 kilos. Y Gustavo Morales, por ejemplo, el presidente de ASEMI, también perdió como 8 kilos.
Juan David Escobar, el mismo jefe mío, pues el presidente de Sura Colombia, también perdió como 6 kilos. Entonces, yo creo que a todos nos obligó esto como a hacer revisiones de cómo estamos viviendo, de cómo estamos enfrentando, digamos, los retos del día a día y cómo nos preparamos. Y yo creo que cosas buenas van a salir, indudablemente. Entonces, te felicito pues a nombre pues tuyo propio, pero también de la empresa que los veo supremamente juiciosos, supremamente enfocados, con el app Confianza, que es fundamental. Entonces, los felicito también y creo que algo que nos enseña esta pandemia es que la salud no es una responsabilidad, pues la salud es una responsabilidad propia, pero es una responsabilidad colectiva y que todos respondemos por la salud de todos. Entonces, sé que tenemos pues, preguntas muy interesantes. Aquí estoy a tu disposición. Me la he pasado pues pensando, escribiendo, leyendo, intentando entender. Ahorita le contaba a Rafa que en esta pandemia pues he pintado algo, pero que yo tenía la disciplina de pintar todos los días, pero me he dedicado a escribir, escribiendo un diario de la pandemia que va en la página 702. Entonces vamos a ver eso en qué queda, pero ahí va. Esperemos que no llegue a 1500, sino que ya pronto se termine. Yo también, pues desde que empezó la pandemia, tengo una velita que prendo todos los días para por lo menos pensar que estemos iluminados para las decisiones que tomemos, y compré un cirio así de grande en estos días en el mercado y dije, bueno, este debe ser el último pues que compro. Esperemos que se alcance, ya pues, lleva un pedacito gastado, esperemos que se alcance para que se termine esta situación. Muchas gracias, Gabriel. Hombre, no me aguanto la tentación de provocar, antes de que arranquemos con los temas más de médicos y de epidemiológicos de la pandemia, sin querer ser invasivo, pero un poquito esa combinación de médico, de especialista, de economista, pero sobre todo de artista. ¿Qué motiva al ser humano? ¿Qué motiva a Gabriel Mesa a desarrollar esas aristas tan diferentes, si se quiere, en la formación y en los intereses de una persona? Yo sí creo que el camino que cada uno escoge pues va conduciendo a lo que lo hace feliz, ¿cierto? Y realmente le da propósito. Y a mí yo de hecho en algún momento pensaba que tenía que escoger entre una y otra. Hoy veo que se complementan, y aquí entre nos que nadie oiga pues este secreto, pero yo creo que el hecho de ser artista me permite ciertas excentricidades en mi trabajo, que no, es que este como es artista, entonces por eso dijo tal cosa. Y a veces me permite ciertas libertades que me permiten decir cosas y hacer cosas que funcionan y que yo creo que es también cada uno mirar cómo pues tenemos una sola vida y la vida la conectamos con todo lo que hacemos, ¿cierto? O sea, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos los jefes, pero también somos subalternos, pero también somos ciudadanos, pero también somos artistas, o somos lectores, o opinamos de esto, de aquello, y todos somos responsables de nuestra salud, por ejemplo. Otra faceta más. Maravilloso. Contanos un poquito de la historia artística, Gabriel, ¿qué has hecho? Pintura, escultura. Pues hombre, ahora estaba contando que estoy haciendo un cuadro muy grande de la pandemia que empecé. Es un cuadro de 2 metros por 1,72. Yo mido 1,72, por eso el cuadro mide 1,72. Y va a ser muy simple, va a ser una mezcla de Ethel Gilmore abajo, que son las montañas, y arriba Georgia O'Keeffe, que es una pintora pues, gringa que ya se murió también hace tiempo, que son unas nubes vistas desde un avión, o sea, vistas desde encima. Y en la mitad está la pandemia, estoy yo parado chiquitico. Y entonces, digamos que esas cosas lo llenan a uno de ilusión, como decir, bueno, cuando yo tengo pues esa disciplina de pintar todos los días, pero ahora tengo la disciplina de escribir todos los días mientras tanto, pero también digamos cuando tenga el tiempo, inclusive este fin de semana pienso avanzar el cuadro, entonces también nos va llevando esos pequeños proyectos que para otras personas será la carpintería, o será la cocina, o será algo con los hijos, y es tener esos pequeños proyectos que nos jalan y nos arrastran y nos llevan. Maravilloso, maravilloso, Gabriel, maravilloso. Y esa sensibilidad además te da no solamente las libertades para pensar y opinar, sino también la sensibilidad para ver cómo desde estas posiciones se ayuda a tanta gente que necesitamos apoyar hoy en día
como sentimiento de solidaridad, que me parece lo más relevante que va a salir de esta situación cuando miremos hacia atrás. Debería ser, pienso yo. Indudablemente. Bueno, te quiero inducir un poco en una primera parte de la conversación y te dejo para que tú la desarrolles como te parezca. Récords que no quisiera uno oír, ¿cierto? De pronto esas cifras, entonces 315 muertos el día de ayer en Colombia, ya son cifras pues de un tamaño enorme. ¿Qué está pasando en Colombia y qué está pasando en Antioquia desde la óptica epidemiológica, desde la evolución de la pandemia? Si quieres, arranquemos por ahí. Sí, o sea, nosotros hoy estamos en el día 140 de la pandemia en Colombia, el día 228 en el mundo, desde el 8 de diciembre en Wuhan y desde el 6 de marzo en Colombia. Y digamos, esa disciplina me ha servido a mí, el diario me ha servido para tener ese tipo de observaciones. Y yo, pues, Jorge Mario, digamos, me niego como a entrar ahí, de hecho, porque quiero de pronto darles algo que puede ser una especie de regalo. Este fin de semana, precisamente como reflexionando en ese diario, yo estaba viendo las cosas de una manera como especial y le escribí a Alejandro Gaviria: vení, yo quiero hablar con vos para saber si yo estoy loco o si vos estás viendo esto parecido. Y conversamos un rato y finalmente Alejandro me dijo: no, sabes que eso es optimismo basado en evidencia. Y yo creo que fue un término que me gustó bastante, optimismo basado en evidencia, porque esto es duro, indudablemente, y uno tiene sus días en que, y por ejemplo anoche, precisamente con esas cifras, yo tenía que escribir como un artículo que estamos mandando para El Tiempo, y yo decía, no, pero como en esta ola de pesimismo no soy capaz. Entonces me levanto hoy a las 2 de la mañana a escribir, y cambia completamente el chip, porque nosotros, y también pensaba que uno de los regalos de esto es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de entender. Entonces, lo que está pasando, finalmente, si lo miramos, Jorge Mario, pues es esperable. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, estoy diciendo que es esperable, que es una pandemia que en todas partes se sabe que llega y que pasa. O sea, esto va a pasar también, porque finalmente cuando uno está en la mitad, uno dice, no, esto no va a pasar. Esto sí va a pasar, y va a pasar más temprano que tarde. De alguna manera uno dice, bueno, está llegando, va a llegar un punto, y entonces uno tiene la facultad de que podemos mirar hoy por el retrovisor y podemos mirar a Londres o a Milán o el mismo París, ¿cierto? Y podemos, o Nueva York, por ejemplo, y podemos ver qué pasó allá. Y uno ve que en todas partes, pues finalmente, dependiendo de las decisiones que tome el gobierno, la ola llega en un momento dado, y el tamaño de la ola depende de las decisiones que tome el gobierno, y el momento en que llega también depende de las decisiones. Entonces, yo pienso que en Colombia hemos hecho las cosas bien, tuvimos 7 meses y 5 meses para aprender, nos hemos preparado para aprender, y hoy sabemos cosas que son absolutamente esperanzadoras. Sabemos cosas que antes no sabíamos, que hoy nos dan inclusive espacio para decir, no, venga que sí hay un camino distinto, y venga que sí hay esperanza. Entonces, lo que estamos en este momento, en el pico de la pandemia, uno ve Barranquilla, por ejemplo, Barranquilla ya está bajando, ¿cierto? Bogotá está en la punta, Medellín está subiendo y Cali está subiendo, ¿cierto? Y uno dice, bueno, se viene un par de semanas difíciles, que es donde más nos tenemos que cuidar, donde más cuidadosos tenemos que ser, donde igual, como les digo, esto va a pasar, pero donde sabemos que van a ser momentos duros, que igual nos tenemos que preparar. Pero también sabiendo, como les decía ahorita, que seguramente vamos a hablar de eso, de algunos modelos de oxinoterapia, de unas unidades de cuidado respiratorio intermedio, que son alternativas que no existían antes y que hoy son absolutamente prometedoras y que nos llenan de esperanza. Yo ahorita estaba mirando antes del conversatorio cuántas veces tenía en el diario la palabra esperanza. Se me olvidó, voy a buscar aquí otra vez mientras les converso. Esperanza, 127, 131 veces. Y finalmente, yo creo que esto nos obliga a tener esperanza, y en estos días alguien me decía en la Junta de la Fundación Mi Sangre, me decía, en tiempos de crisis, la esperanza es una responsabilidad. Y es, oiga, sí, muy dura la situación, muy duro, 315 muertos. También tenemos que entender, entonces yo le decía al gerente de Barranquilla, Ciro, esto va a pasar. Y ya Ciro me decía, jefe, tenía razón, ya pasó. O sea, seguimos teniendo muertos en Atlántico, pero muy distinto a como lo estábamos teniendo hace 3 semanas. Entonces, no sé, Jorge Mario, si esa es más o menos como parte de la respuesta que querías. También vemos que en todas las ciudades del mundo donde llega la ola, el 88% de los muertos se concentran en un periodo de 8 semanas. Entonces, es, digamos, un comportamiento típico. Entonces, por eso uno piensa, ya en Bogotá estamos tal vez, digamos, en la mitad de esas 8 semanas donde se concentra
mortalidad grande, en Medellín podemos estar en la 3,5 o la 3, en Barranquilla tal vez en la 5,5 o 6. También le da un panorama de esperanza. Sí, viene un tiempo difícil, pero va a pasar. Muy claro. Gabriel, cuando uno mira cifras también, creo que hay unas que son muy buenas como país. ¿Por qué no nos hablas como de las pruebas, la cantidad de pruebas por millón de habitantes? Pues a uno seguramente, a ti y a todos, pues nos llega infinidad de análisis estadísticos, y sin querer entrar pues en ese juego de miles y miles de cifras, pues hombre, sí pareciera haber algunas cifras de índices cuando uno los pone relativos como por millón de habitantes, que muestran un esfuerzo grande del país, especialmente en pruebas, digamos, los índices todavía de mortalidad y letalidad inferiores a los promedios. Y esto no se trata pues de un juego estadístico de nuevo, pero ¿cómo ves, digamos, esa parte, cómo estamos actuando como sociedad? Sí, yo creo que eso es importante también, y creo que esta conversación es muy oportuna por el tema de las pruebas, precisamente porque es que es un momento donde yo lo venía expresando, y esa fue la conversación que tuve con Alejandro Gaviria, y le decía, llevamos 7 meses en el mundo diciendo, si usted le da COVID, se va a morir. Y hoy sabemos que eso no es cierto. Sabemos que el COVID es una infección altamente contagiosa, ¿cierto? Que se contagia muy fácil, pero de una letalidad relativamente baja. Entonces, Jorge Mario, números grandes que suenan tal vez un poquito descarnados, pero que nos dan contexto. Entonces, tú decías ahorita, van 600.000 muertos. Yo miré, pues, tal vez anoche, 636.000 muertos. Eso es una barbaridad, ¿no es cierto? Supongamos que se muere 1 millón de personas, que es posible, aunque con lo que uno ve de horizontes, de vacunas y demás, quizás no llegamos al millón, o quizás, de hecho, si le ponemos 2 millones, esta mañana estaba haciendo la cuenta, y somos 7.800 millones de personas, quiere decir que el 99.98% de la población vamos a sobrevivir el COVID. Entonces, eso también nos da perspectiva, y no quiere decir entonces que nos contagiamos porque no pasa nada, no, es que es mejor si no nos contagiamos. O sea, la mejor cura es no contagiarse, la mejor cura es la prevención. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, la PCR es una tecnología que era, pues hasta hace poquito era absolutamente pues como ciencia ficción, y era que tú coges el material genético, lo incubas, le pones como digamos, el espejo, y se encaja perfectamente, se acopla, se crece la cadena, después vuelve y se parte en dos, vuelven y le ponen otra, y se acopla, y se acopla, y se acopla, y se reproduce hasta que ya es detectable. Y eso es, pues, cogen el material genético y lo reproducen. Entonces, la PCR de este virus en particular, primero hay que romper la cápsula del virus, segundo, sacar el material genético, y tercero, reproducirlo, incubarlo y leerlo. Pero es una prueba absolutamente específica. O sea, si da positivo es porque está el material genético ahí. Si da negativo, pues tiene ese es el problema, que tiene una negatividad importante. Entonces, como decíamos, si te da COVID, te mueres, la gente dice, hágame la prueba, por favor, que necesito saber. Hoy, en este momento, cuando el virus está circulando ampliamente en la comunidad, la prueba no hace mucha diferencia. Yo ayer hablé con una persona, una mamá de unos niños, una niña de 30 años, pues con 2 niños pequeños, el esposo de 33 tal vez. Entonces me decía, vengo de Córdoba, tengo estos síntomas, mi hermano es positivo para COVID, pues perdí el olfato, tengo dolor de garganta, mis hijos tienen fiebre, me hago la prueba. Le dije, no te hagas la prueba, es que con seguridad tienes COVID. O sea, si venís de tu hermano que está con COVID, ¿para qué vamos a, pues, perdón la palabra, botar 4 pruebas? Si lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa, cuidarte, tomar acetaminofén, tener unos signos de alarma que son muy importantes, temperatura que no se quite con antipiréticos de más de un día, o sea, fiebre que no se da con antipiréticos, cambios en el estado de conciencia, por ejemplo, o dificultad respiratoria. Son 3 síntomas importantes, pero el resto vas a estar bien. Y esta infección dura 14 días desde el contagio. En promedio, en 14 días vas a estar perfecta. De hecho, se dice que 10 días con síntomas y 3 días asintomático, la persona ya no es, o con mejoría de los síntomas, ya no es contagiosa. Entonces, también entender que las pruebas, en Colombia pasamos de 0 pruebas a estar haciendo 28.500 pruebas diarias de una cosa que parecía increíble, pues muy imposible.
como le digo, casi de ciencia ficción. Yo me acuerdo cuando el zar de las pruebas, que se llama Andrés Villamizar, nos reunió a la CPC de hace minutos, dijo, la meta es llegar a 10.000 pruebas diarias. Yo decía, 10.000 pruebas diarias, muy difícil. Hoy estamos haciendo 28.000. Entonces yo también, el mismo razonamiento con Alejandro Gaviria era, ¿cuántas pruebas más necesitamos? Porque no es hacerle a todo el mundo. Una familia de 4 personas donde hay 2 positivos, donde son de bajo riesgo, ¿para qué hacerle a todo el mundo si ya sabemos que por clínicas? Entonces ya hoy estamos haciendo diagnóstico clínico porque el virus está circulando. Entonces, en resumen, Colombia, pues en este momento, aquí estaba mirando también la estadística, digamos, en tiempo real, se me perdió por aquí, 26.000 pruebas por millón de habitantes. Cuando ustedes miran en esos sitios, obviamente, donde ya pasó la pandemia, pues tiene más pruebas porque esas pruebas se acumulan. Y cuando usted hace más pruebas, pues si usted hace el doble, ya van a ser 50.000 por millón de habitantes. Digamos, son números acumulados también para que lo tengamos presente. Entonces, Colombia ha hecho un esfuerzo increíble. Sura, en particular, fue el primer laboratorio privado que empezó con pruebas. Y me acuerdo que estábamos en comité con Juan David Escobar, comité de riesgos, en la junta directiva, el 16 de marzo, cuando salimos y vimos pues como el espectro de la pandemia. Y Juan David, absolutamente visionario, dijo, Gabriel, ya, pruebas. Y ese día nos salimos a hacer llamadas y compramos 50.000 pruebas. Y yo decía, qué exageración, 50.000 pruebas. Ya en este momento vamos en más de, creo que son 250.000 que vamos a comprar en total por ahora. Y uno ve que realmente fue una capacidad de visualizar lo que venía y que hoy, como decía, el laboratorio de Sura fue el primero en particular que lo está haciendo. Sura está haciendo 3.000 pruebas diarias de esas 28.000. O sea, un volumen muy importante y hay 103 laboratorios acreditados. O sea, nos estamos echando al hombro una carga importante también porque entendemos que es parte de la responsabilidad, pero hoy estamos diciendo, seamos muy juiciosos en la utilización de las pruebas. Maravilla. Gabriel, a propósito de las pruebas, pregunta de ingeniero absolutamente ignorante, pero vi ayer en las noticias la aprobación por parte del INVIMA y del ministro de Salud, lo anunció, de una nueva prueba de antígeno. Entiendo que la gran ventaja es que su resultado es pues muy rápido, en minutos o en horas y no en días. Un poquito, ¿qué es y qué importancia tiene ese anuncio? Perfecto, eso es absolutamente maravilloso que está pasando y también, pues, como les contaba, yo era patólogo, entonces, digamos, eso era lo que yo sabía antes. Y esa prueba de PCR, pues, es casi pues que una obra de romanos, pues, hacerla, ¿no es cierto? Es compleja y es un proceso demorado, se demora horas, pues, mientras se incuba y todo lo demás. Esta es una prueba rápida que mide el virus, o sea, no mide anticuerpos como las otras pruebas rápidas de antes, que te acuerdas que en ProAntioquia se mencionaban y demás. Esta no mide anticuerpos, o sea, las defensas del cuerpo, sino que mide el virus directamente. Y el antígeno es el virus, el anticuerpo son las defensas del cuerpo. Entonces, esa prueba antigénica es una prueba casi como de embarazo, una tecnología parecida a la prueba de embarazo, un cassette, que se coge el hisopado de la nariz o de la garganta, se diluye en una sustancia y se echan, creo que 4 goticas en el cassette y aparece una rayita o 2 rayitas si es positivo o negativo. O sea, lo lee inclusive cualquier persona. Entonces, eso va a facilitar de una manera muy importante la detección. Va a permitir en media hora o en 20 minutos saber si la persona tiene o no el virus. Entendamos una cosa muy importante, Jorge Mario. La gente se infecta el día 1, el día 5 empiezan los síntomas, el día 9 se siente mal y va al hospital, el día 11 lo hospitalizan y lo intuban los que se van a complicar y el día 17 fallece los que van a fallecer. Pero estoy contando esto así de crudo porque eso se puede cambiar. Ese curso se puede cambiar con el tratamiento de oxígeno que vamos a mencionar ahorita y se está cambiando de manera radical. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona del día 1, o sea, yo hoy estuve con alguien COVID positivo, me hacen la prueba, me va a dar negativa, porque mientras el virus se reproduce en mi propio sistema, se demora un tiempo para poder ser detectable. Entonces esa prueba empieza a ser detectable más o menos el día 5 y dura más o menos hasta el día 9 o 10, pues tiene esta forma, sube y baja. Entonces ya digamos el día 11 es menos detectable, el día 14 ya no es detectable. Entonces cuando a mí me hacen PCR y me da negativo es o que ya me dio y ya no lo tengo, o que no me ha dado, o que es un falso negativo. Entonces también entender que la prueba, por eso digo, y el tratamiento es quédese en la casa, cuídese, mire los signos de alarma, consulte si tiene uno de esos 3 signos de alarma, lo repito, temperatura que no sea con antipiréticos, cambio en estado de conciencia o dificultad respiratoria. De resto, si usted no tiene factores de riesgo, que también aprovecho para decirlos de una vez, entonces, por ejemplo, diabetes, obesidad, problemas cardíacos, problemas pulmonares, cáncer, son como, y mayores de 60 años, esos son los más importantes. Entonces, si usted
y esta niña que les contaba, 30 años, sin ningún factor de riesgo, y me decía, es que estoy muy asustada. Y le decía, no, no te asustes, te va a pasar la infección, para ti va a ser una gripa fuerte, o puede que ni siquiera te des cuenta. 90% de los pacientes son leves o asintomáticos con COVID. Entonces, de esos 15 millones de personas, pues realmente uno podría multiplicar eso por 10, debe haber 150 millones de personas infectadas en el mundo o más, yo creo que mucho más realmente, pero el 90% son leves o asintomáticos. Entonces, la mayoría de la gente va a pasar, y por eso es muy importante decir, ve, ¿quién en mi familia tiene factores de riesgo? Y cómo esos factores de riesgo. Entonces, por eso inclusive se está diciendo que no hay que hacer segunda prueba, que fue una de las nuevas reglamentaciones que salió. Porque antes la gente decía, hágame la prueba si ya dejé de ser contagioso. Ya hoy se sabe que 10 días después de iniciados los síntomas y 3 días con resolución de los síntomas, la tos puede durar un tiempo, pero sin fiebre y sin malestar general y todo lo demás, la persona no es transmisora de la enfermedad, aunque algunos cuantos se llaman positivos residuales que pueden seguir dando la muestra positiva, pero no son contagiosos. Entonces, por eso hoy no se hace la segunda prueba. Qué pena la respuesta tan larga, Mario. No, Está hablando mucho. Maravillosamente claro. Y es que me lleva a un montón de preguntas. Entonces, con esa, digamos, composición de la población, donde 90% son asintomáticos y el otro 10% entra en el proceso, digamos, de síntomas que tienen distintos matices. Hay una conversación alrededor de la famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir, Gabriel, la inmunidad de rebaño? ¿Y qué es? Y si eso sí va a suceder o no va a suceder y por qué. Esa era precisamente la conversación mía con Alejandro este fin de semana, porque lo que les cuento que se está viendo es que el virus llega, permea la sociedad en gran parte. Mucha gente no se da cuenta porque el 90% son asintomáticos o leves, pues una carrasperita. Yo, por ejemplo, mi esposa es oftalmóloga y está yendo a trabajar porque ve pacientes que son críticos y que si no los ve pueden perder la visión. Y yo me imagino que el COVID ya pasó por esta casa, no estoy seguro, pero me imagino, porque, y de hecho, pues, y les voy pues a contar en este día, yo dije, como ve, me dio COVID porque estoy como asfixiado, me puse el oxímetro, ya les muestro el oxímetro, y me dio 96, y dije, no, ya se me quitó. Y lo mismo ella también dijo, yo creo que tengo COVID, le puse el oxímetro y le dio 96, no, y pues entonces nos reímos que es como el 10º COVID que le da, pues porque llega cansada al trabajo, todo el día con la mascarilla. Entonces también la parte psicológica es muy importante, cómo nos cuidamos y cómo estamos tranquilos. Y eso creo que es fundamental. Entonces, lo que estamos viendo, y por eso esa curva de 8 semanas donde uno ve que se concentra gran parte de la mortalidad, es porque permea la sociedad y hay muchos tipos de inmunidad. Ya hoy se sabe, ahí está viendo ahorita un artículo que entonces habla de las células T, por ejemplo, y la inmunidad por células T que no se pueden medir con los famosos anticuerpos, pero que uno ve que ya, digamos, pasa la infección y ya lo que yo decía, Milán, por ejemplo, hoy no hay COVID, o en Estocolmo, ¿cierto? O en Londres o en Nueva York. En otras partes de Estados Unidos, donde apenas está llegando, pues va a tener su propia curva de 8 semanas y va a pasar, digamos que, entonces yo inclusive pienso que si la vacuna no sale rápido, inclusive va a llegar tarde, porque ya la humanidad va a haber en gran parte pasado por ahí. Entonces, antes se decía, y Angela Merkel decía que tenía que ser el 80% o el 70%. Hoy se sabe que por lo menos mucho menos de lo que se detecta y ya, digamos, el virus pasa y fue una ola que pasó. Existe la posibilidad que la gente dice, ¿será que hay una segunda ola? Pues si realmente es así, quizás no la haya, porque realmente la mayoría de la gente ya estuvo en contacto de alguna manera. Y también hay otro factor, Jorge Mario, lo último que digo, y es que la carga viral es importante. Si yo recibo muchos virus, estoy más enfermo que si recibo unos poquitos virus. Si recibo unos poquitos virus, de alguna manera me autovacuné, el cuerpo es capaz de controlarlos, y por eso los profesionales de la salud están en más riesgo y por eso hay que protegerlos también, porque están todo el día en contacto con pacientes y si reciben cargas repetidas de virus, pues pueden tener una infección mucho más grave y son los que se pueden complicar. Pues también tener eso presente. Dios. Dos, como para seguir la conversación, un poco tocaste un tema que eventualmente la vacuna llegue tarde. En un grupo de trabajo de empresarios, hemos estado mirando con alguna preocupación, pero seguramente con mucha ignorancia, Gabriel,
una tendencia que empieza a ver uno en el mundo. Nos hicieron una presentación del Luis Alberto Moreno el lunes festivo con un equipo de personas especializadas del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos contaba que había algo así como, me puedo equivocar en las cifras, pero 166 iniciativas buscando la vacuna en el mundo, algún nivel de seriedad e intensidad pues, de recursos científicos y económicos, de las cuales había tal vez 14 vacunas que tenían pues como mejores perspectivas. De ellas tal vez me acuerdo pues la de Oxford, de AstraZeneca, y una de Moderna, sí. Sinopharma en China, Moderna Estados Unidos, también la de Pfizer en Alemania, y que ya iban a entrar en fase 3 y que había pues algún optimismo sobre ella. Paro ahí para darte espacio y después te sigo contando la historia y preguntando alrededor de la historia. ¿Cómo es ese desarrollo de la vacuna? ¿Por qué tan lento? ¿Por qué la humanidad con su capacidad científica se ha demorado tanto? Y si eso es normal, ¿qué quiere decir fase 1, fase 2, fase 3? Y la pregunta que oye uno, pero si estamos en una crisis y una emergencia, ¿por qué no pasamos de 3 fases a una sola y hacemos un fast track? Un poquito, ¿por qué no nos das ahí algo de contexto del tema de la vacuna? Yo empiezo yo estoy pues estoy igual que todos ustedes, seguramente en muchos chats. Hay un chat que es bastante radical y que no me he salido es porque me parece interesante estar ahí pues como entendiendo. Y mandan pues como una de esas, como un meme que dice, la vacuna de Oxford contra el coronavirus es segura. Excelente, solo falta que la terminen, la produzcan en masa, la manden a Colombia, llegue al puerto de Buenaventura, la traigan por tierra a Bogotá, llegue a mi EPS, transcribir la fórmula, la cédula al 150%, poner tutela y listo. Y a mí la verdad me dio como una berraquerita y yo nunca escribo en ese chat, porque además, entonces dije, en estos días aprendí, abro comillas, en tiempos de crisis la esperanza es una responsabilidad. Primero, la producción en masa será una realidad. Segundo, Colombia tiene uno de los mejores programas de vacunación de América Latina y uno de los mejores sistemas de salud. Tercero, no hay que vacunar a todo el mundo a la vez, empezar por los más vulnerables, que es un sexto de la población. Cuarto, Colombia está participando en las conversaciones para incorporar la vacuna al programa ampliado de inmunizaciones. Y quinto, hemos enfrentado la pandemia bien como país, no tengo dudas de que esta será otra etapa en la cual seremos exitosos. Optimismo basado en evidencia. Y entonces ya ahí pues salieron pues, manitos así y aplausos y no hay que, y nadie dijo nada. Yo creo que les dio un poquito de pena. Porque tendemos ¿cierto? A decir, no, es que aquí nada sirve, es que aquí... Y yo creo que eso no nos ayuda en nada. Y por eso entonces alguien dice, no, es que de aquí a que llegue la vacuna, y dice, pues que no hay que vacunar a todo el mundo. Yo, por ejemplo, a mis hijos, yo tengo un hijo de 20, una hija de 18 y un hijo de 11. ¿Para qué los voy a vacunar? Si ellos son de muy bajo riesgo. Lo que ha mostrado esta infección, Jorge Mario, es que todo el mundo se puede morir, pero de hecho uno de los estudios del Imperial College de los primeros muestra que la mortalidad de niños de 0 a 10 años es del 0.002%. Después de los 10 a los 20 se multiplica por 3, pero sigue siendo muy bajita, o sea, 0.006, sigue siendo muy bajita. De los 20 a los 30 se multiplica llega a 0.08. Y así, entonces ya por eso de 50 a 60 es más alta, de 60 a 70 es mucho más alta, porque cada vez, ya finalmente de 80 a 90 es de 15%, porque se han ido multiplicando cada vez. Entonces, yo creo que una de las cosas que va a salir de esa pandemia es que vamos a aprender a hacer vacunas distinto. Yo también creo que es muy, muy demorado. Yo de hecho, pues en mi conocimiento científico decía, ¿no será que sale antes? Yo creo que se saldrá por ahí en septiembre, tal vez al paso que lo veo. Pero fase 1, fase 2 y fase 3 es que primero empiezan como a mirar si no tiene efectos secundarios grandes en animales, ¿cierto? Después algunos en humanos y finalmente ya en humanos con síntomas y después ves si es seguro. Y por eso es tan importante cuando dicen la vacuna de Oxford es segura, porque ve, ya vimos que no se murió la gente, por lo menos. Yo creo que lo mínimo pues creo que está muy, de hecho es relativamente rápido, creo que y te quiero dar como un punto de referencia. La última pandemia que vivimos fue hace 102 años, la gripe española, que mató entre 50 y 100 millones de personas, o sea, ni siquiera se sabe cuántas. Pero imagínate, hoy estamos hablando que de pronto esta pandemia mata 1 millón, esta mató entre 50 y 100 millones de personas. Pero además se demoraron 15 años para descubrir el virus que causó la pandemia. O sea, el virus se descubrió en 1933.
y la pandemia fue en minutos 18. O sea, se murió toda esta gente y todo el mundo dijo, no, eso fue como una cosa muy, pues como un bicho muy raro, pero no sabemos qué es. Nosotros hoy, en esta pandemia, a la semana conocíamos el código genético del SARS-CoV-2 a la perfección, las 29.000 letras del código genético y los 15 genes. Pero yo creo que sencillamente son los pasos que se demoran y creo que la próxima pandemia, si nos toca, creo que habrá vacunas mucho más rápidas. Qué maravilla. Te continúo porque me parece muy interesante lo que estás planteando. Simplemente como para orientar la conversación. En este mismo foro nos contaban de un esquema, una institucionalidad que se creó hace unos años que se llama Gavi, con B pequeñita. Exactamente, sí, señor. Acceso, digamos, colectivo a un grupo de países, digamos, pobres para acceder de manera conjunta a las vacunas cuando estén. Había una discusión si Colombia clasificaba en ese grupo o no, porque era como, digamos, no país pobre, sino de un ingreso intermedio. Y siempre sale pues una conversación alrededor de que los países más desarrollados están comprando opciones adelantadas sobre derechos de producción de esas vacunas, que como tú dices, pues claramente se van a producir y las cadenas de logística pues van a funcionar y se van a montar las plantas y demás. Pero un poco tu visión, porque me parece muy importante ese hecho que dijiste, no hay que vacunar a todo el mundo, no se necesita a todo el mundo y no todo el mundo al tiempo. ¿Cuál es la situación de Colombia en acceso a las vacunas? ¿Va a acceder por esos mecanismos? ¿Va a acceder, digamos, por otros mecanismos? ¿Puede el sector privado o debe el sector privado hacer algo? Lo que yo he oído directamente del gobierno, precisamente es que han estado en esas conversaciones de decir, bueno, entonces venga, vamos aquí teniendo conversaciones preliminares de esto, cómo va avanzando, y como si usted quiere estar y si quiere ir como cazando, pero te tengo que confesar, Jorge Mario, que no es mi área de experticia. Entonces, he oído y dudo mucho que conociendo pues, a lo que el presidente está viendo, lo que el ministro está viendo, siendo el ministro epidemiólogo y alguien, digamos, muy bien rodeado, porque si algo ha hecho Fernando Ruiz bien es rodearse de un buen equipo. Rodearse de un buen equipo, esto doy un ejemplo, que me parece que no se nos puede quedar sin hablar de algunas recomendaciones generales y el modelo de oxígeno. Fernando me dijo, te va a llamar alguien para que le contes del modelo de oxígeno. Entonces me llamó pues, un tipo que yo no conocía, Leonardo Arrego Cés, y entonces yo le digo, Leonardo, ¿vos qué hacías? Y entonces me empieza a decir, no, yo soy médico con epidemiología, pues con un PhD en epidemiología en tal cosa y con un doctorado en tal otra cosa y con una maestría en no sé qué cosa, y estaba en Ghana, precisamente trabajando con el gobierno de Ghana, y cuando pasó la pandemia vine para acá a ayudarle a Fernando, y yo ya, ya este tipo es un reteso, pero es, digamos, y he conocido así en la pandemia por ahí 5 personas que no los conocía antes y que apenas me cuentan como no por chicanarme, porque yo les pregunto, y digo, qué gente tan supremamente buena. Entonces, yo, digamos, tengo plena confianza en que el gobierno está avanzando en eso, está muy claro en eso, y no dudaría, pues, de que inclusive esas estrategias de que primero hay que vacunar a los vulnerables, pues nos permiten tener acceso. Nosotros de 3.800.000 personas en EPS Sura, tenemos 600.000 vulnerables, incluyendo los mayores de 60 años. Entonces uno dice, esos 600.000 es fácil vacunarlos, 3.800.000 pues no es tan fácil vacunarlos de un día para otro, pero por eso le digo, no todo el mundo hay que vacunarlo a la vez. Entonces digamos, yo pienso que el gobierno lo está haciendo muy bien en ese camino. Maravilloso. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la experiencia de la oxigenoterapia, de los oxímetros, un poquito del liderazgo que ha ejercido la EPS de Sura en esto, de la atención del teletrabajo, de la atención? ¿Por qué no nos das un poquito de contexto de eso, Gabriel? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué sirve? Claro que sí. Sí, es que les iba a mostrar el oxímetro. Espérate que aquí pero ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, perfecto. Perfecto, porque listo, ahí volví. Les iba a mostrar un oxímetro simplemente porque creo que es importante. Y esa para mí ha sido de las historias más relevantes de mi vida, la verdad. Yo les cuento que el 21 de abril hay un médico que yo admiro mucho, es un médico joven, se llama Roberto Rivera, que tiene una cosa que se llama Incodol.
Roberto trabaja con Sura hace unos 10 años. Roberto es médico anestesiólogo, especialista en dolor y cuidados paliativos. Y es un tipo además de esos que siempre dice, ve, ¿qué necesita Sura para que los pacientes estén mejor y nos vaya bien a todos? Y Roberto un día me manda un WhatsApp y me dice, Alejandro Gaviria tuiteó este artículo y se acaban los oxímetros en Bogotá, y llevamos diciendo esto 2 semanas y no hemos podido que nos paren bolas. Entonces yo miré el artículo decía cómo la hipoxemia silenciosa está matando a los pacientes de COVID, y era de un médico intensivista de Nueva York que se llama Richard Levitan, que contaba que los pacientes llegaban a urgencias caminando tranquilos, hablando por celular, y les medía la oximetría y la tenían en 60, lo normal es 95. Que normalmente una persona con 60 oximetría está, pues, digamos, súper mal, está súper asfixiada, y los pacientes no sentían nada. Los pacientes los intubaban y rápidamente entraban con una espiral descendente y se morían. Entonces, decía, como rara esta hipoxemia, parte de lo que yo he leído es que no se acumula el CO2 y por eso no se siente la asfixia. O sea, el paciente se siente bien, pero lo miden y no está bien. Después sale otro artículo que dice lo que los médicos en el frente de batalla hubieran querido saber un mes antes, del mismo grupo. Entonces decía que con 3 medidas muy simples, que son acostar al paciente boca abajo, eso se llama en pronación, para que se mejore lo que se llama el compliance. Segundo, enseñarle a respirar, una respiración consciente, tan simple como tomar el aire despacio, retenerlo 4 segundos y botarlo en el doble de la inspiración, y hacer eso 5 veces cada 2 horas. O sea, una cosa súper simple. Después, y de hecho, pues en YouTube hay muchos ejercicios. Y tercero, medirle la oximetría. Y si el paciente tenía oximetría bajita, o sea, la saturación de oxígeno bajita, y eso cambiando, pues cambia el curso radical de la enfermedad. Entonces, Roberto además está haciendo una maestría en Big Data Analytics y se puso a mirar los países que iban más adelante que Colombia en la curva, y vio que Alemania tenía la mitad de mortalidad comparada con Estados Unidos y otros países. Entonces se pone a mirar qué hacía Alemania y se dio cuenta que el 95% de los pacientes en Alemania los trataban en la casa. Entonces se pone a mirar y a partir de eso miramos esa información. Yo la llevé a la mesa técnica. Este es un oxímetro de pulso. Es un aparatico, pues, que se consigue en una farmacia, que vale 100.000 pesos y que es realmente bastante importante. Entonces yo llevé eso a la mesa técnica de Sura, les mostré eso y me dijeron, sí, Gabriel, eso parece muy coherente. Estamos hablando finales de abril. Entonces yo llamé a 2 intensivistas, a Marco González, que ahora es el decano de Medicina de la Bolivariana, y Estela Navarro, y le dije, Marco, vení vos, ¿qué pensás de esto? Y yo, sí, Gabriel, es que eso me parece muy lógico, eso tiene mucho sentido. Y llamé a Estela Navarro, que es bioeticista, y Estela me dijo, Gabriel, es que yo te iba a llamar porque no a los pacientes intubados, y yo iba a recomendar que no intubamos los pacientes en Medellín porque no es un buen uso de los recursos ni es como lógico. Y le dije, Estela, pero mírate este modelo, y me dijo, totalmente de acuerdo. Yo hablé con Juan David ese día y le dije, Juan, yo quiero que mires esto. Juan David Escobar, y Juan David dijo, hermano, este es el camino. Citó todo Sura y dijo, por aquí nos vamos, compren 10.000 oxímetros. Ya en este momento vamos en 21.000 oxímetros que ha pedido Juan David que compremos. Entonces, lo que se ha visto es que el paciente empieza a perder la oxigenación, no se da cuenta, y cuando consulta el día 9, ya, digamos, tiene un deterioro importante, sobre todo si tiene factores de riesgo. Entonces, vuelvo y digo, diabetes, enfermedad cardíaca, pulmonar, obesidad, cáncer, y ya cuando el paciente lo van a recuperar ya es tarde. Ya, digamos, el paciente, ¿por qué? Porque el daño, la hipoxia produce daño en los tejidos, el daño en los tejidos produce que las células se rompan, la ruptura de las células produce inflamación, la inflamación produce microcoágulos y microtrombos que producen que esos trombos dañan más los tejidos y se vuelve un círculo vicioso. Cuando el cuerpo se oxigena, no se dañan los tejidos, no se produce inflamación, no se producen coágulos, el paciente pasa el día 9, el día 10, el día 11, el día 12 y se recupera. Entonces, hemos visto cifras absolutamente impresionantes. Yo se las quiero contar, las cifras de Sura. En este momento van 10.000, voy a buscar las cifras actualizadas, 106 pacientes en el modelo de oximetría, de los cuales solamente han requerido oxígeno 266, o sea, el 2.63%. Y han estado hospitalizados 160 de 10.000, eso es el 1.6%, y han estado en UCI 45, que eso es el 0.45%, y han fallecido 7 de 10.000. Entonces uno dice, madre, eso es demasiado potente. Entonces yo le mostré eso a Fernando Ruiz, le dije, Fernando, tenés que mirar esto, pero fue que Fernando me
puso a este señor que les contaba, Leonardo Regocés, y por eso ya salió como decreto que todas las EPS tienen que montar el modelo de oximetría y oxigenoterapia. Lo hemos presentado en la gobernación de Antioquia, Sabia Salud lo está haciendo en Antioquia también, lo hemos presentado a todas las EPS de ASEMI, ya Sanitas, Compensar, Salud Total, 9 EPS lo están montando, lo tienen montado. Y además se ha visto que si el paciente de todas maneras termina hospitalizado, la hospitalización dura la mitad del tiempo y el paciente tiene muchas menos complicaciones. Entonces, además tiene unas ventajas importantes, y es que el paciente está en la casa, está cuidado. Si el paciente la saturación le da bajita, le dicen acuéstese boca abajo y respire. Muchos de los pacientes recuperan la oxigenación simplemente con esas medidas. Si el paciente sigue desaturado, se le manda oxígeno a la casa, oxígeno con un concentrador de oxígeno, el paciente se recupera y parte sin novedad. Entonces eso ha sido muy importante, porque además, al no salir el paciente de la casa, no infecta al del taxi, no infecta al portero del hospital, no infecta al camillero y no infecta al médico, sino que se queda en su casa contenido, cuidado y acompañado. O sea, el mejor sitio para un paciente de COVID que no tenga complicaciones es su casa. Y eso es un mensaje importante. Perdón, cojo aquí el celular para leerles un... Y aquí quiero, de hecho, un amigo, voy a decir el nombre, Mauricio Chica, que es... Entonces, Mauricio Chica me manda un día y me dice, mi hija es COVID positiva, la hija tiene, no sé, 25 años, y él me escribe muy asustado, y me dice, Mauricio es un personaje muy especial, entonces me dice, hijo de Laurisa, socorro, Sara está perdiendo terreno otra vez, muy ahogada, normalmente hoy cumpliría el final de la cuarentena, pero del 7 de julio no ha tenido contacto con nadie de Sura. Suki tampoco le ha llegado, una voz de llamada le puede ayudar a no empanicarse y a nosotros también. Califica su dificultad para respirar de 7 sobre 10. Entonces yo le mandé unas recomendaciones y las recomendaciones dicen, si te contagias de coronavirus, ¿qué debes hacer? Hoy sabemos que el COVID-19 es una infección altamente contagiosa, con una letalidad relativamente baja, que les conté ahorita. Infecta a muchas personas, pero afecta de manera grave, principalmente las que tienen 2 o más factores de riesgo, mayor de 60, diabetes, enfermedad pulmonar o fumador, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, cáncer e hipertensión. La gran mayoría, 90% de las personas con COVID tienen menos de 2 factores de riesgo, son asintomáticos o presentan síntomas leves. Si tú estás en esta categoría, debes estar tranquilo pero atento a los signos de alarma que debe presentarse, es comunicarlos, dificultad para respirar, fiebre persistente y cambios en el estado de conciencia. Mantén la calma y prepárate muy bien y racionalmente y todo estará bien. Cuarto, recuerda que el mejor sitio para pasar la enfermedad es tu casa y la mejor atención es telefónica o virtual. No necesitas ir al hospital a menos que tengas signos de alarma. Para el malestar general puedes tomar acetaminofén 500 miligramos o ibuprofeno 400 miligramos 4 veces al día. Debes aprender ejercicios respiratorios que te ayudarán a sentirte mucho mejor, recuperarte más rápido. Ahí está el ejercicio. Después dice, debes dormir boca abajo, descansando de lado, eso mejorará tu compliance. Séptimo, recomendamos comprar un oxígeno de pulso en una farmacia, monitorear tu saturación, debe mantenerse por encima del 93%, de estar por debajo, debes hacer ejercicios respiratorios, mantener la postura boca abajo. Si permanece por debajo del 93, debes comunicarlo con signo de alarma. Hidrátate, toma agua 6 o 8 vasos de agua o de líquido, descansa mucho, reposa, permite que tu cuerpo se recupere. No debes salir de casa, incluso si te sientes mejor, puede ser infeccioso durante 14 días. Y las personas mayores y las personas con problemas de salud deben evitarse a toda costa. Aíslate en tu habitación solo, si no vives solo, pide amigos y familiares que dejen los suministros afuera, mantén la puerta cerrada y la ventana abierta para que circule el aire y entre el sol, usa mascarilla para evitar contaminar a otros, lava tus manos, recuerda mantener el distanciamiento social. Un alivio importante para sus padres es que los niños les va muy bien con el coronavirus, generalmente se recuperan en pocos días. Bueno, y Mauricio me escribe inmediatamente, pertinente y clara la información, es una excelente alternativa. Compramos el oxímetro 95-96, inmediatamente se sintió mucho mejor, gracias. Tú no las estepas solitarias. Entonces, ese mensaje es muy importante en este momento, ¿no es cierto? Porque finalmente, ¿cierto? Si me da ¿qué? No, tranquilo. Y en Sura, también Juan David ha hecho un trabajo increíble con todo el equipo. Nos estamos preparando inclusive para un pico de llamadas muy grande, para atender alrededor de 50.000 llamadas en el pico, de todas las formas posibles, pero precisamente para decirle a la gente, tranquilo, que aquí estamos, ¿cierto? Maravilloso, Gabriel. Gabriel, nos quedan 6 minutos para no
ser abusivo con tu tiempo y tu generosidad. Dos comentarios desde la perspectiva individual. ¿Qué medidas de cuidado adicionales a estas del cuidado en el diagnóstico de los síntomas que nos acabas de describir deberíamos cada uno de nosotros tomar? Y lo aparto en dos grupos. Aquellas personas que no tienen comorbilidades, condiciones de riesgo, como bien planteaste ahora, o por edad o por los temas, y los que eventualmente sí las tenemos, como pues mi caso. ¿Qué nos recomendarías a unos y a otros en estas próximas semanas? Digamos, ¿qué sería razonable hacer? Claro, entonces es importante entender que estamos en un momento donde el virus ya está circulando en la comunidad. Eso se sabía, como digo, se sabía que tenía que pasar. En parte estamos haciendo muchas pruebas y por eso aparecen muchos casos positivos. No quiere decir, eso casi que no es ni mejor ni peor. Eso quiere decir que, claro, estamos encontrando muchos casos y no es porque ya perdimos el control, sino porque estamos buscando muchos casos y encontrando muchos casos. Entonces estas semanas son particularmente importantes porque sí hay que minimizar el contacto que no sea necesario, ¿cierto? O sea, y las poblaciones de riesgos, o sea, yo por ejemplo les dije a mis papás, hasta aquí llegamos, pues yo, digamos, en la mitad de la cuarentena iba y les hacía la visita de lejos, y les digo, bueno, ya estas 2 semanas que siguen, no, pues no voy a venir por acá, no quiero que reciban a nadie, no quiero que salgan de su casa, o sea, quiero que absolutamente cuidadosos en este momento. Entonces, eso es una cosa, la mascarilla indudablemente es muy importante, tanto para el que recibe como para el que está dando, ¿cierto? O sea, para ambas personas. Evita, pues, y es muy lógico, por eso yo creo que la Organización Mundial de la Salud se descachó al principio, porque uno mismo decía, pues si vos tenés un virus que sale por la nariz y por la boca y tenés algo aquí, pues, y ese virus que es lleno de chuzos, pues no se enredará en esa tela. Pues claro, se enreda en esa tela y lo para. Entonces, las mascarillas siguen siendo muy importantes y es absolutamente lógico y coherente. El lavado de manos, porque el virus dura un tiempo en las superficies, entonces también si uno está tocando algo, pues también tener ese cuidado. Entonces, segmentar la población entre los vulnerables, los no vulnerables, los vulnerables, intentar que tengan el mínimo contacto, todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con lavado de manos, con distanciamiento social, extremarlo en estas semanas que vienen. Y tener presente, Jorge Mario, que estamos dispuestos, que si la gente no tiene contacto, que seguramente va a haber mucha gente positiva, tranquilos, para la mayoría va a ser asintomático, va a ser leve, signos de alarma estar atentos, pero estamos dispuestos. De hecho, pues en Sura y las EPS han hecho un trabajo muy, muy bueno, poniendo canales distintos para atender, que la mejor forma es virtual también. Ese es el otro camino, que no necesariamente, que si va a un hospital no le van a hacer nada distinto, o sea, quizás a medirle, a decir, no, ya tenés COVID, te mandan una prueba y andate para la casa. Y que las pruebas hoy no son realmente, pues no hacen una diferencia muy importante. Maravillosamente claro, Gabriel. Yo, pues hombre, antes de cerrar, déjame expresarte como ser humano y además como funcionario de esta organización de nuevo, el reconocimiento a un hombre no solamente profundo, sino claro en lo que explica, empático, que sabe transmitir los mensajes, pero unos mensajes pues absolutamente profundos. De nuevo te reitero el agradecimiento en nombre de toda esta organización, de todos los que estamos aquí, por lo que tú y la EPS Sura ha hecho, no solamente con nosotros, sino con la sociedad. Afortunados de tener personas como ustedes al frente de estas instituciones, porque eso nos llena de esperanza. Creo que quedamos, yo particularmente, y espero que todas las personas que nos puedan estar escuchando con un sentimiento de optimismo basado en hechos, como bien lo planteas. Esta marea de información que llega por todos lados a veces nos hace como entrar en un estado de desesperanza, y yo celebro lo que tú estás trayendo. Si hay esperanza, desde luego hay que tomar esto con cuidado, con todas las precauciones, con la conciencia de que quienes tienen o tenemos más condiciones de vulnerabilidad, pues estamos más expuestos que otros. Actuar con una gran responsabilidad social,
no solamente con nuestra salud, sino con la de los demás, y seguir mirando el mundo con optimismo. Yo creo que si perdemos la esperanza, pues lo perdemos todo, y la esperanza no se puede perder. Pero además celebro lo que dijiste también. Yo creo que lo otro que va a salir, y debemos insistir de que salga de esta situación, es la solidaridad como sentimiento generalizado de que tenemos que apoyarnos unos a otros, que como individuos somos muy frágiles, y esto lo que nos demostró y nos refuerza es la humildad, que somos frágiles y que Total. solamente actuando con esperanza, con juicio, con solidaridad, pues vamos a salir de esto fortalecidos. De manera, Gabriel, que un agradecimiento sincero e infinito. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por lo que has hecho, y a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación, pues espero que la hayan disfrutado tanto. Pero yo. sabes, Jorge Mario, te voy a interrumpir porque hay dos cosas más de esperanza que quiero entregar antes de que me parece que es importante. Este mismo grupo de Incodol, entonces Roberto se puso a trabajar con Pablo Otero, el gerente de salud, a mirar un modelo que funciona en España al final, se llaman las unidades de cuidado respiratorio intermedio. O sea, todos vemos el drama de los ventiladores y las UCIs, y eso nos estremece y nos llena de miedo. Y este es un modelo cuando el paciente está en la casa con el modelo de oxígeno y no alcanza, digamos, no es suficiente, entonces lo que sigue es el hospital. Pero este es un modelo donde le ponen, como ese es, ¿te acuerdas del CPAP que le ponen a la gente con apnea de sueño? Y eso como un CPAP en un ambiente hospitalario. Entonces ya de hecho estamos abriendo unidades de cuidado respiratorio intermedio. Ya tenemos en Medellín, por ejemplo, en la clínica Fundadores del Centro, 14 camas que ya han estado llenas. El paciente entra, está ahí, está un par de días y sale, y se recupera por esa presión de oxígeno positiva. Ayer me escribía Roberto y me decía en CIGE 14, en el CES 15, en el Sagrado Corazón 15, en el Rosario 15, en la María 12, la clínica de la 80 16, en el Manuel Uribe Ángel 15, en Confama 28, en San Rafael de Itagüí, en la clínica Antioquia, y en el CUP que no sé qué es 12. Entonces eso son otras 100 camas que ayudan con un modelo muy innovador que es absolutamente exitoso. Lo segundo es, hay un médico que trabaja con nosotros, Luis Jaime Gómez, que en estos días me dijo, Luis Jaime se enfermó de COVID, y hombre, qué vaina, que está hospitalizado en la UCI. Después Luis Jaime salió del hospital, Luis Jaime me dijo, Gabriel, no te imaginas, un tipo absolutamente estudioso, médico de mis papás, me dijo, yo sentí cuando me pusieron la dexametasona intravenosa, se me quitó la tos, se me quitó la fiebre, se me quitó la diarrea, me mejoré instantáneamente. La dexametasona es un medicamento, un esteroide súper barato, súper conocido, súper disponible, que ya hoy sabemos que funciona para esos casos graves. Pues también hemos aprendido, y por eso fue importante que la pandemia no nos llegara hace 4 meses, porque hemos aprendido cosas que no sabíamos y que son simples, que están a disposición y que dan esperanza también, inclusive para esos casos más graves. Y que la medicina en Colombia es bastante buena y que estamos bien acompañados. Los 3 mensajes de esperanza ahí, Jorge Mario, que no quería dejar terminar sin ellos. Importantísimos, importantísimos, Gabriel. Un millón de gracias, de verdad, del corazón. Muchas gracias en nombre de todos. Maravilloso tener un ser humano sensible, claro, pero además con semejante conocimiento y capacidad de liderazgo y de acompañarnos y darnos esperanza. Gracias, Gabriel, en nombre de todos, y de verdad nos dejaste, a mí particularmente, con muchísima esperanza. Gracias, gracias de nuevo. Qué bueno, hombre, me encanta. Y a Rafa, pues que me insistió tanto, pues finalmente las cosas pasan por alguna razón. Este es el mejor momento para haber tenido esta conversación. Que hoy Sí, señor. tenemos claridades que no teníamos antes y tenemos definiciones que ya vemos pues como en el horizonte. Muchas gracias, Jorge Mario, por la invitación y a todo tu equipo. Gracias a ti, Gabriel, Rafa, muchas gracias, Iván, a todos por haberla coordinado. Espero que hayan disfrutado este conversatorio pues tan interesante. Se nos fue volando el tiempo, hombre, ¿no? Se nos fue volando, sí, así es. Muchas gracias, hombre. No sé si Rafa quiere cerrar una palabrita o Iván, y si no, nos despedimos de todos. No, Jorge y Gabriel, la verdad, un agradecimiento muy grande. Yo creo que salimos todos con una información objetiva y de verdad esperanzados. Demasiado especial los comentarios de las 1.500 personas que están conectadas a la transmisión. La verdad son muy positivos,
y queremos de verdad de corazón, Gabriel, agradecerte por aceptar esta invitación y a Jorge por siempre abrirnos el espacio de los temas de vida y salud como prioridad en la agenda de las 14.500 personas que trabajamos en este grupo empresarial. De verdad, infinita gratitud y qué rico tener este espacio y esta oportunidad. A ustedes un abrazo y feliz día entonces. Gracias, Gabriel. Gracias, Iván, Manuel. A todos un abrazo.